Vamos a estar leyendo hoy La Lotería en Babilonia, que también es un cuento de ficciones, que es la obra de Borges que veníamos leyendo. Veníamos leyendo, compartiendo distintos cuentos de ficciones, y todos esos cuentos los puedes encontrar en www.youtube.com barra hostjaquier, que es como figura acá abajo del cuadrito del texto de lectura, y abajo tenés el link al YouTube. Ahí. Nótese que el último follow que tengo se llama Fumo Base y Tomo Merca. Gracias, Fumo Base y Tomo Merca, por haber tirado ese follow, por seguir esta cuenta. Se agradece enormemente. Sin más ni más, la lotería en Babilonia. Como todos los hombres en Babilonia. Momento. Momento que hay algo que hay algo que no estoy haciendo bien. Un segundito. Momento, sí, abrí el que no es. Abrí el archivo que no es. Así que este es el que tenía que haber abierto, pero no importa. No pasa nada. No pasa absolutamente nada. Ahí está. Entonces, ahora sí. Como todos los hombres en Babilonia, he sido procónsul. Como todo esclavo, también he conocido la omnipotencia, el oprobio, las cárceles. Simplemente, como la idea es hacer de esto una suerte de estudio, hay cositas que voy a buscar para poder tener como la data más clara. ¿Qué significa? ¿Qué cargo es el del procónsul? Dice que era un magistrado de la antigua Roma que ejercía la función de gobernador de una provincia. ¿Sí? Eso era un procónsul. Entonces dice Borges, o quien relata esta lotería, que como todos los hombres en Babilonia, he sido procónsul, aunque no te sé, fíjense que dice, según la definición de procónsules en la antigua Roma, no importa. Esclavo también, he conocido la omnipotencia, lo oprobio, las cárceles. Miren, a mi mano derecha le falta el índice. Miren, por este desgarrón de la capa se ve en mi estómago un tatuaje bermejo. Es el segundo símbolo, Beth. Esta letra, en las noches de luna llena, me confiere poder sobre los hombres cuya marca es Gimel, pero me subordina a los de Aleph, que en las noches sin luna deben obediencia a los Gimel. En el crepúsculo del alba, en un sótano, he yugulado ante una piedra negra toros sagrados. Durante un año de la luna he sido declarado invisible. Gritaba y no me respondían. Robaba el pan y no me decapitaban. Bien, entonces he sido declarado invisible. Gritaba y no me respondía. Robaba pan y no me decapitaban. He conocido lo que ignoran los griegos, la incertidumbre. En una cámara de bronce, ante el pañuelo silencioso del estrangulador, la esperanza me ha sido fiel. En el río de los deleites, el pánico. Heráclides Póntico refiere con admiración que Pitágoras recordaba haber sido Pirro y antes Euforbo y antes algún otro mortal. Para recordar vicisitudes análogas, yo no preciso recurrir a la suerte ni a la impostura. Debo esa variedad casi atroz a una institución que otras repúblicas ignoran o que obra en ellas de un modo imperfecto y secreto, la lotería. Entonces, debo esa variedad a una institución que en otros lugares no hay, pero que acá sí tenemos, y que es la lotería. No he indagado su historia. Sé que los magos no logran ponerse de acuerdo. Sé de sus poderosos propósitos, lo que puede saber de la luna el hombre no versado en astrología. Perdón, lo leo de nuevo, ¿no? Sé que los magos no logran ponerse de acuerdo. Sé de sus propósitos, lo que puede saber de la luna el hombre no versado en astrología. Soy de un país vertiginoso, donde la lotería es parte principal de la realidad. Hasta el día de hoy he pensado tan poco en ella como en la conducta de los dioses indescifrables o de mi corazón. Ahora, lejos de Babilonia y de sus queridas costumbres, pienso con alguna sombra en la lotería y en las conjeturas blasfemas que en el crepúsculo murmuran los hombres velados. Entonces, esta persona está lejos de Babilonia y piensa con alguna sombra en la lotería
y en las conjeturas blasfemas que en el crepúsculo, murmuran los hombres velados. Mi padre refería que antiguamente, cuestión de siglos, de años, la lotería en Babilonia era un juego de carácter plebeyo. Bien, entonces antiguamente la lotería era un juego de carácter plebeyo. Refería, ignoro si con verdad, que los barberos despachaban por monedas de cobre rectángulos de hueso o de pergamino adornados de símbolos. En pleno día se verificaba un sorteo. Los agraciados recibían, sin otra corroboración del azar, monedas acuñadas de plata. El procedimiento era elemental, como ven ustedes. Naturalmente esas loterías fracasaron. Su virtud moral era nula. No se dirigían a todas las facultades del hombre, únicamente a su esperanza. Ante la indiferencia pública, los mercaderes que fundaron esas loterías venales comenzaron a perder el dinero. Alguien ensayó una reforma, la interpolación de unas pocas suertes adversas en el censo de números favorables. Mediante esa reforma, los compradores de rectángulos numerados corrían el doble albur de ganar una suma y de pagar una multa, a veces cuantiosa. Voy a buscar la palabra albur, palabra que Borges usa creo que bastante, o al menos ya la he leído alguna vez, y está relacionado creo que a los juegos, o al dominio del juego. Acá, nada que ver, dice que albur es la suerte o azar de que depende el resultado de un proyecto o de un asunto. Entonces, ¿dónde está la palabra albur de nuevo acá? Acá. Pero fíjense qué interesante esto que dice Borges. Bueno, metieron ahí para que sea más interesante la lotería esta, una situación en la cual hay algunos números que ganan, pero si te tocan unos números tenés que pagar una multa a veces cuantiosa. Imagínense lo que es, ¿no? Vamos a jugar un juego de azar y que si sale tal número tenemos que pagar mucho más de lo que vale el cartón, mamá. Ese leve peligro, por cada 30 números favorables había un número aciago, despertó como es natural el interés del público. Los babilonios se entregaron al juego. El que no adquiría suertes era considerado un pusilánime, un apocado. Con el tiempo, ese desdén justificado se duplicó. Era despreciado el que no jugaba, pero también eran despreciados los perdedores que abonaban la multa. La compañía, así empezó a llamársela entonces, tuvo que velar por los ganadores, que no podían cobrar los premios si faltaba en las cajas el importe casi total de las multas. Entabló una demanda a los perdedores. El juez los condenó a pagar la multa original y las costas o a unos días de cárcel. Todos optaron por la cárcel para defraudar a la compañía. De esa bravata de unos pocos nace el todopoder de la compañía, su valor eclesiástico, metafísico. Claro, la gente en lugar de pagar la multa, no, mandame preso unos días, chao. Me pareciera ser que esto trastocó en algo que le dio mucho más poder a la compañía que organizaba el juego. Poco después, los informes de los sorteos omitieron las enumeraciones de multas y se limitaron a publicar los días de prisión que designaba cada número adverso. Ese laconismo, casi inadvertido en su tiempo, fue de importancia capital. ¿Sí? Vamos a buscar qué significa laconismo. Sí, pero laconismo entiendo que es la reducción de algo, como esto en lo que pasó, que se redujo, se sacó, sí, eso, se sacó la multa y vamos a la cárcel, derecho. Dice que laconismo es la brevedad o condición, especialmente en la expresión. Si estaba harta de su laconismo, de no escucharle más que algún sí, es el ejemplo, ¿no? de la definición. Estaba harta de su laconismo, de no escucharle más que algún sí o algún no durante todo un día. Entonces, la brevedad, ser lacónico es ser breve. Entonces esto, ¿no? Para acá mandar poniendo el precio de la multa, ponemos derecho los días de cárcel. Entonces, es el laconismo. Vamos a agregar esta definición acá. Bien. Dice entonces que este laconismo, casi inadvertido en su tiempo, fue de importancia capital.
fue la primera aparición en la lotería de elementos no pecuniarios. Es decir, la primera vez que aparece un elemento que no es en dinero. El éxito fue grande. Instada por los jugadores, la compañía se vio precisada a aumentar los números adversos. Hermoso. Nadie ignoraba que el pueblo de Babilonia es muy devoto de la lógica y aún de la simetría. Era incoherente que los números faustos se computaran en redondas monedas y los infautos en días y noches de cárcel. Algunos moralistas razonaron que la posesión de monedas no siempre determina la felicidad. Wow. Y que otras formas de la dicha son quizás más directas. Sí, acá esto recuerda mucho, tomo el elemento para traerlo, a la ética aristotélica, ¿no? La cuestión de que el dinero no hace la felicidad, porque el dinero siempre es un medio de cambio, y la felicidad, una cosa tan importante, no puede ser considerada, no se puede basar en un medio de cambio, lo que sirve para comprar otra cosa. Entonces, bueno, estos moralistas, parece que aristotélicos ellos, razonaron que la posesión de monedas no siempre determina la felicidad y que otras formas de la dicha son quizás más directas. Otra inquietud cundía en los barrios bajos. Los miembros del colegio sacerdotal multiplicaban las apuestas y gozaban de todas las vicisitudes del terror y de la esperanza. Los pobres, con envidia razonable e inevitable, se sabían excluidos de ese vaivén notoriamente delicioso. El justo anhelo de que todos, pobres y ricos, participasen por igual en la lotería, inspiró una indigna agitación, cuya memoria no han desdibujado los años. Entonces esto, ¿no? El justo anhelo de que pobres y ricos participasen por igual en la lotería, inspiró una indigna agitación. Algunos obstinados no comprendieron, o simularon no comprender, que se trataba de un orden nuevo, de una etapa histórica necesaria. Un esclavo robó un billete carmesí que en el sorteo lo hizo acreedor a que le quemaran la lengua. ¡Wow! Un esclavo robó un billete, ¡boom!, con tanta suerte que el premio fue que le quemaran la lengua. El código fijaba esa misma pena para el que robaba un billete. Algunos babilonios argumentaban que merecía el hierro candente en su calidad de ladrón, otros, magnánimos, que el verdugo debía aplicárselo porque así lo había determinado el azar. Hubo disturbios, hubo efusiones lamentables de sangre, pero la gente babilónica impuso finalmente su voluntad contra la oposición de los ricos. El pueblo consiguió con plenitud sus fines generosos. En primer término, logró que la compañía aceptara la suma del poder público. De repente empezó a gobernar la compañía. Esa unificación era necesaria dada la vastedad y complejidad de las nuevas operaciones. En segundo término, logró que la lotería fuera secreta, gratuita y general. Logró que la lotería fuera secreta, gratuita y general. Quedó abolida la venta mercenaria de suertes. Ya iniciado en los misterios de Bel, todo hombre libre automáticamente participaba en los sorteos sagrados que se efectuaban en los laberintos del dios de cada 60... Todo hombre libre automáticamente participaba en los sorteos sagrados que se efectuaban en los laberintos del dios cada 60 noches y que determinaban su destino hasta el otro ejercicio. Las consecuencias eran incalculables. Una jugada feliz podía motivar su elevación al concilio de magos o la prisión de un enemigo notorio o íntimo, o el reencontrar en la pacífica tiniebla del cuarto la mujer que empieza a inquietarnos o que no esperábamos rever. Una jugada adversa, la mutilación, la variada infamia, la muerte. Es decir, ya no solamente se juega la suerte del dinero, ya no más, sino que ahora va mucho más allá, es el destino el que se está sorteando. El destino de las cosas buenas, de las cosas que son tal vez deseables, y el destino de las cosas que son terribles. Al menos aparentemente. A veces, un solo hecho, el tabernario asesinato de C, la apoteosis misteriosa de B, era la solución genial de 30 o 40 sorteos. Combinar la jugada era difícil, pero hay que recordar que los individuos de la compañía eran y son todopoderosos y astutos. En muchos casos, el conocimiento de que ciertas felicidades eran simple fábrica del azar hubiera aminorado su virtud. Para eludir ese inconveniente,
Los agentes de la compañía usaban de las sugestiones y de la magia. Sus pasos, sus manejos eran secretos. Para indagar las íntimas esperanzas y los íntimos terrores de cada cual, disponían de astrólogos y de espías. Había ciertos leones de piedra, había una letrina sagrada llamada Kapka, había unas grietas en un polvoriento acueducto que, según opinión general, daban a la compañía las personas malignas o benévolas. Había unas grietas en un polvoriento acueducto que, según opinión general, daban a la compañía. Las personas malignas o benévolas depositaban delaciones en esos sitios. Un archivo alfabético recogía esas noticias de variable veracidad. Increíblemente no faltaron remuneraciones. La compañía, con discreción habitual, no replicó directamente. Prefirió borrajear en los escombros de una fábrica de caretas un argumento breve que ahora figura en las escrituras sagradas. Esa pieza doctrinal observaba que la lotería es una interpolación del azar en el orden del mundo y que aceptar errores no es contradecir al azar, es corroborarlo. Voy a volver a leer esta parte. Esa pieza doctrinal observaba que la lotería es una interpolación del azar en el orden del mundo y que aceptar errores no es contradecir el azar, es corroborarlo. Observaba asimismo que esos leones y ese recipiente sagrado, aunque no desautorizados por la compañía, que no renunciaba al derecho de consultarlos, funcionaban sin garantía oficial. Esa declaración apaciguó las inquietudes públicas. También produjo otros efectos, acaso no previstos por el autor. Modificó hondamente el espíritu y las operaciones de la compañía. Poco tiempo me queda. Nos avisan que la nave está por zarpar, pero trataré de explicarlo. Bien, esto. El que está contando esto está ahí como... ¡pum! Se va. Por inverosímil que parezca, nadie había ensayado hasta entonces una teoría general de los juegos. Teoría general de los juegos. El babilonio es poco especulativo. Acata los dictámenes del azar, les entrega su vida, su esperanza, su terror pánico, pero no se le ocurre investigar sus leyes laberínticas ni las esferas giratorias que lo revelan. Sin embargo, la declaración oficiosa que he mencionado inspiró muchas discusiones de carácter jurídico-matemático. De alguna de ellas nació la conjetura siguiente. Si la lotería es una intensificación del azar, una periódica infusión del caos en el cosmos, ¿no convendría que el azar interviniera en todas las etapas del sorteo y no en una sola? ¿No es irrisorio que el azar dicte la muerte de alguien y que las circunstancias de esa muerte, la reserva, la publicidad, el plazo de una hora o de un siglo, no estén sujetas al azar? Esos escrúpulos tan justos provocaron al fin una considerable reforma, cuyas complejidades, agravadas por un ejercicio de siglos, no entienden sino algunos especialistas, pero que intentaré resumir siquiera de modo simbólico. Imaginemos, antes me voy a tomar un mate, antes de que imaginemos el primer sorteo. Imaginemos un primer sorteo que dicta la muerte de un hombre. Para su cumplimiento se procede a un otro sorteo que propone, digamos, 9 ejecutores posibles. De esos ejecutores, 4 pueden iniciar un tercer sorteo que dirá el nombre del verdugo. 2 pueden reemplazar la orden adversa por una orden feliz, el encuentro de un tesoro, digamos. Otro exacerbará la muerte, es decir, la hará infame o la enriquecerá de torturas. Otros pueden negarse a cumplirlas. Tal es el esquema simbólico. En la realidad, el número de sorteos es infinito. Ninguna decisión es final. Todas se ramifican en otras. Es decir, esto, ¿no? Hay un sorteo, tú compraste el cartón, ¿no? Pum, te tocó el número de la muerte, listo. Lo que dice, bueno, ahora vamos a hacer un sorteo para definir cómo te vas a morir. Pero dentro de ese sorteo, vamos a hacer otro sorteo en el cual existe la posibilidad de que el verdugo que te va a matar se arrepienta, ¿no? Entonces esto, se hacen de cada sorteo más sorteos que van definiendo cómo va a ser la muerte, pero está la posibilidad de que la muerte nunca se dé. Los ignorantes suponen que infinitos sorteos requieren de un tiempo infinito. En realidad, basta que el tiempo sea
infinitamente subdivisible, como lo enseña la famosa parábola del certamen con la tortuga. Esto es algo que, ¿no? Las paradojas de Zenón ya lo habíamos visto en Borges en alguno de los cuentos anteriores. Creo que en el Clon aparece. Es algo que a Borges le generaba mucho deleite y aparece como un elemento más o menos recurrente en sus cuentos. Y acá está, ¿no? Entonces esto, no es que necesitamos hacer, el tiempo tiene que ser eterno para hacer infinitos cuentos, porque en verdad el tiempo se vuelve eterno en la división de fragmentos. Entonces, si un segundo lo dividimos por la mitad, y 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 por la mitad, llegamos a un momento donde la división se vuelve hasta el infinito. ¿Sí? Entonces, no es extendiendo el tiempo, sino entrando cada vez más dentro del tiempo que llegamos al infinito. En realidad, basta que el tiempo sea infinitamente subdivisible, como lo enseña la famosa parábola del certamen con la tortuga. ¿Sí? La parábola del certamen con la tortuga es: Aquiles va a correr una carrera y como Aquiles corre muy rápido y la carrera es contra una tortuga, le da a la tortuga ventaja. Entonces lo que dice Zenón es, bueno, la tortuga arranca, corre por ejemplo 1 metro, cuando llega al metro, Aquiles sale. Pero cuando Aquiles avanza un paso, la tortuga algo avanzó. Y cuando Aquiles avanza otro paso, la tortuga algo avanzó. Y llega un momento donde cada uno avanza una fracción más pequeña, pero el otro también avanza una fracción pequeña. Entonces así, dividiendo las fracciones pequeñas, por más pequeñas que sean, nunca se van a alcanzar. Esa infinitud condice de admirable manera, esa infinitud condice de admirable manera con los sinuosos números del azar y con el arquetipo celestial de la lotería, que adoran los platónicos. Entonces, esa infinitud condice de admirable manera con los sinuosos números del azar, con el arquetipo celestial de la lotería, que adoran los platónicos. Algún eco deforme de nuestros ritos parece haber retumbado en el Tíber. El de Lampridio, en la vida de Antonio Heliogábalo, momento, esto se busca, Antonio Heliogábalo. Heliogábalo fue un noble sacerdote romano, emperador de la dinastía Severa, que reinó desde el año 218 hasta el 222, 4 años. ¿Sí? Bueno, existió esta persona, referencia a un señor histórico. Entonces, bueno, el de Lampridio, en la vida de Antonio Heliogábalo, refiere que este emperador escribía en conchas las suertes que destinaba a los convidados, de manera que uno recibía 10 libras de oro y otro 10 moscas, 10 lirones, 10 osos. Es lícito recordar que Heliogábalo se educó en el Asia Menor entre los sacerdotes del dios epónimo. Quiero chequear la palabra epónimo. Significa que da nombre a algo, especialmente a un lugar geográfico o de la época. ¿Y cuál sería acá el dios epónimo? Desconozco. Ay, no lo sé. Bien, si alguien sabe puede dejarlo en los comentarios. También hay sorteos impersonales de propósito indefinido. Uno decreta que se arroja a las aguas del Éufrates un zafiro de Taprobana. Otro que desde el techo de una torre se suelte un pájaro. Otro que cada siglo se retire o se añada un grano de arena de los innumerables que hay en la playa. Las consecuencias son a veces terribles. Bajo el influjo bienhechor de la compañía, nuestras costumbres están saturadas de azar. El comprador de una docena de ánforas de vino de Damasceno no se maravillará si una de ellas encierra un talismán o una víbora. El escribano que redacta un contrato no deja casi nunca de introducir algún dato erróneo. Yo mismo, en esta apresurada declaración, he falseado algún esplendor, alguna atrocidad. Quizá también alguna misteriosa monotonía. Nuestros historiadores, que son los más perspicaces del orbe, han inventado un método para corregir el azar. Bien, entonces los historiadores se inventaron un método para corregir el azar. Es fama que las operaciones de ese método son, en general, fidedignas, aunque naturalmente no se divulgan sin alguna dosis de engaño. Por lo demás, nada tan contaminado de ficción como la historia de la compañía.
Un documento paleográfico exhumado en un templo puede ser obra del sorteo de ayer o de un sorteo secular. No se publica un libro sin alguna divergencia entre cada uno de los ejemplares. Los escribas prestan juramento secreto de omitir, de interpolar, de variar. También se ejerce la mentira indirecta. La compañía, con modestia divina, elude toda publicidad. Sus agentes, como es natural, son secretos. Las órdenes que imparte continuamente, quizá innecesariamente, no difieren de las que prodigan los impostores. Además, ¿quién podrá jactarse de ser un mero impostor? El ebrio que improvisa un mandato absurdo, el soñador que se despierta de golpe y ahoga con las manos a la mujer que duerme a su lado. ¿No ejecutan acaso una secreta decisión de la compañía? Seguramente dirán, no ejecutan, y entró la palabra no vas a saber por qué. ¿No ejecutan acaso una secreta decisión de la compañía? Y nótese que no tenía el signo de pregunta al principio. Ese funcionamiento silencioso, comparable al de Dios, provoca toda suerte de conjeturas. Alguna abominable insinúa que hace ya siglos que no existe la compañía y que el sacro desorden de nuestras vidas es puramente hereditario, tradicional. Otra la juzga eterna y enseña que perdurará hasta la última noche, cuando el último Dios anonade el mundo. Otra declara que la compañía es omnipotente, pero que solo influye en cosas minúsculas, en el grito de un pájaro, en los matices de la herrumbre y el polvo, en los entresueños del alba. Otra, por boca de heresiarcas enmascarados, que no ha existido nunca y no existirá. Sí, un heresiarca es alguien que promueve herejías, perdón. Un heresiarca es alguien que promueve herejías. Heresiarca ya aparece el concepto, creo que en el Tlón o en los Eternos. Entonces esto, ¿no? Otra, por boca de heresiarcas enmascarados, que no ha existido nunca y no existirá. Otra, no menos vil, razona que es indiferente afirmar o negar la realidad de la tenebrosa corporación, porque Babilonia no es otra cosa que un infinito juego de azares. Y con esto termina. Bien, vamos aprovechando que tenemos todavía tiempo y que es bastante temprano, vamos a leer un poquito este análisis que le está sacado de la página Gradesaber, creo que se pronuncia así, ya lo he dicho que no sé cómo se pronuncia, pero gradesaber.com, y que tiene cosas como, bastante interesantes. Entonces, leemos rápidamente este análisis. Dice: como se ha visto en cuentos anteriores, los relatos de Borges dan forma a hipótesis filosóficas, de la misma forma en que otros relatos fantásticos trabajan sobre hipótesis científicas o psicológicas. Como lo indica Beatriz Sarlo. Sí, Beatriz Sarlo es una gran estudiosa de Borges. En un libro que se llama Borges, un escritor en las orillas. ¿Quién es Beatriz Sarlo? Es una crítica argentina y una de las grandes figuras de autoridad sobre la obra de Borges. Borges pone en escena, en sus ficciones, una pregunta que no se plantea abiertamente en la trama, sino que emerge en el desarrollo de un argumento de ficción que conjuga lo teórico con lo narrativo. Así no es que las ideas o los conceptos teóricos aparezcan por medio de la voz de los personajes, sino que configuran el relato desde su interior. Las ideas son las que dan forma al argumento. Entonces, eso sí es algo que ya hemos notado en la obra de Borges. Y continuamos. En este sentido, La lotería en Babilonia es un relato sustentado en una hipótesis filosófica y política. Tal como Borges lo indica en el prólogo de El jardín de los senderos que se bifurcan, La lotería en Babilonia no es del todo inocente en simbolismos y que puede ser leída como una ficción política. La lotería en Babilonia propone la existencia de una nación, una Babilonia que no es la Babilonia histórica, cuyo sistema de organización está regido por el azar. Como propuesta de un mundo ficcional, este cuento se referencia en las condiciones socioculturales dominantes en la realidad contemporánea de Borges y desde allí construye un mundo paralelo, en cuyas reglas autónomas el lector puede encontrar vestigios y referencias a su propia realidad. Este tipo de construcciones, en las que la realidad aparece desdoblada, suele considerarse dentro del género de las utopías y más precisamente de un subgénero al que se denomina ciencia ficción barroca.
En Babilonia existe una agrupación omnipotente que se denomina la Compañía y que por medio de infinitos sorteos organiza la vida en sociedad. En el relato, un personaje narrador trata de trazar la génesis de este sistema de gobierno azaroso que es la lotería. De hecho, en un momento habla de que la compañía toma el conjunto del poder público, ¿no? Sin embargo, estoy leyendo acá. ¿Dónde estoy? Sin embargo, como advierte al lector, lo que va a exponer es una hipótesis que le ha llegado por su padre, pero que en modo alguno es posible considerar como totalmente acertada. En un pasado remoto, la lotería se desarrolló en Babilonia como el juego que conocemos hoy en día. Los billetes se vendían en los comercios de los barrios y solo ponían en juego el dinero. Pero esas loterías fracasaron. Su virtud moral era nula. No se dirigían a todas las facultades del hombre, únicamente a su esperanza. Entonces esto, ¿no? Compro el billete esperando ganar. Entonces, el sistema mutó. Se introdujeron suertes adversas en el sorteo y participar comenzó a significar que se podía ganar dinero o perderlo debido a las multas. Como fue poca la gente que estuvo dispuesta a pagar dichas multas, la compañía que organizaba los sorteos comenzó a incluir más suertes adversas. Además de encarcelamiento, se agregaron castigos físicos como la tortura o la amputación de miembros. Rápidamente esta organización empezó a regir todas las actividades de Babilonia y llegó a un punto en que fue imposible distinguir entre lo que podía ser el resultado de los sorteos y los hechos que respondían a otros factores. Cuando la lotería tomó estas características, las revueltas populares lograron que se reconociera la participación de todos, ¿sí? Que es el momento donde hablaba de los sectores más pobres que también querían poder participar. Así la lotería se volvió secreta, gratuita y general. ¿Sí? Pareciera ser las características del voto, ¿no? Bien, de hecho, es como el voto en las repúblicas democráticas. De esta manera, la compañía terminó por establecer su autoridad como gobierno sobre todo el pueblo. Sí, que eso lo comenté hace un ratito. Los sorteos complicaron cada vez más su estructura e introdujeron nuevos sistemas que produjeron su multiplicación infinita. Los errores se transformaron entonces en una parte central del aparato de la lotería y la compañía alegaba que eran la corroboración máxima de que el sistema dependía totalmente del azar. Se ha leído este texto como un comentario irónico de Borges a la extensión de los derechos civiles y políticos en las naciones de Occidente. La lotería estableció en Babilonia una estructura de gobierno autoritaria e igualitarista en la que el destino de cada individuo no era regido por el mérito o por el nacimiento, sino por el puro azar. Esta estructura está regida por el oxímoron, es decir, la contradicción de significados entre dos términos que se acompañan. El orden, la estructura social está fundada sobre el azar, esto es, sobre el desorden más puro. Al mismo tiempo, como lo señala Beatriz Arlo, esa contradicción del orden sostenido por el caos se fundamenta en una paradoja. En el último estadio de la lotería, cada decisión que se tomaba implicaba una ejecución infinita de sorteos. Así, por ejemplo, si se declaraba la pena de muerte, debía realizarse un sorteo para definir el modo en que se ejecutaría, como así también otros sorteos para ver quién lo haría, dónde, con qué elementos, etc. Esos sorteos, a su vez, implicaban otros que podían anular o modificar la pena y que a su vez podían ser modificados por más sorteos. Así el tiempo del sorteo se tornaría infinitamente divisible para contemplar cada nuevo sorteo. Esa división infinita es conocida como la paradoja de Zenón. No sé por qué me suena que dije hoy la paradoja de Diógenes, pero es Zenón de Elea. Esta contradicción de términos y la paradoja que instituye ordenan la estructura del relato. En Babilonia el azar se vuelve necesario, se transforma en el nuevo orden establecido y la sociedad acepta ese oxímoron como el fundamento de su estructura social. El azar como orden universal niega la libertad individual y la posibilidad de autodeterminación del individuo social. Así, en esta imagen del azar como estructura social, los críticos han visto una imagen de los totalitarismos que han sometido a las naciones occidentales en el siglo XX, especialmente el estalinismo y el nazismo. Por otra parte, también es posible leer aquí una crítica a la sobreburocratización de los sistemas de gobierno. Cuando la compañía ha cobrado poder y la vida de los individuos dependen de su poder, las personas en Babilonia tratan de hacer llegar sus peticiones a estos mandatarios inalcanzables,
inalcanzables al punto de que muchos ponen en duda su existencia. Había ciertos leones de piedra, había una letrina sagrada llamada Kapka, había unas grietas en un polvoriento acueducto que según opinión general daba la compañía. Las personas malignas o benévolas depositaban delaciones en estos sitios. Estas cartas que la gente hacía llegar con peticiones particulares son una referencia directa a los sistemas burocráticos monstruosos del autor checo Franz Kafka. El juego queda explícito en el nombre de la letrina, Kapka, que fonéticamente es igual al del escritor. Nada mal. Como en la obra de Kafka... claro, porque esto se cuenta Kafka, me parece genial. Como en la obra de Kafka, el orden, la estructura de gobierno no puede ser captada por los individuos y hasta es posible dudar de su existencia. Como se ha dicho al comienzo, la lotería en Babilonia puede ser leída como una ficción política. El texto es publicado por primera vez en 1941, cuando el fascismo estaba en pleno desarrollo y la guerra ya ponía de manifiesto sus dimensiones mundiales. En ese contexto, Occidente no había podido responder efectivamente al auge del autoritarismo desde los años 30. Recordemos a Hitler en Alemania, a Stalin en la Unión Soviética, a Mussolini en Italia y a Franco en España. En este contexto, la lotería en Babilonia parece preguntarse de qué maneras se pueden organizar las sociedades sin caer en el autoritarismo y en la abolición de la libertad. En la tradición occidental, estas preguntas se instalaron con mayor o menor fuerza en las agendas de los intelectuales. En definitiva, aunque Borges siempre desligó su literatura de sus inclinaciones políticas, sus textos en la década de los 30 y 40 pueden ser interpretados como una respuesta literaria tanto a procesos políticos y sociales europeos como a los desarrollos políticos y sociales en Argentina, donde, como bien indica Sarlo, los golpes militares, la masificación de la cultura y su modernización no parecían haber dejado nada en pie. ¿Sí? Cita también de Beatriz Sarlo, Borges, el escritor de las orillas, de las orillas. En las orillas, un momento. El texto se llama, está más acá arriba, momento. Un escritor en las orillas. Bien, lectura entonces de esta lotería en Babilonia de Jorge Luis Borges, un cuento de ficciones del año 1941, 49. Uf, que me he olvidado ese dato, creo que es del 44, ahí está, de 1944. Hemos leído entonces La lotería en Babilonia y hemos también compartido ese análisis que está en gradesaber.com, página que recomiendo mucho. Tiene no solamente análisis de la obra de Borges, sino también de muchas otras cuestiones literarias, que está bastante bien. Así que hemos vuelto a esta lectura de Borges, a esta lectura estudio, a este compartir un poco. Espero que estén muy pero muy bien, que hayan tenido un buen fin de semana y que comiencen la semana de la mejor manera. Este video se termina ahora.